Regresamos a Análisis Radial. En la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa al senador Juan Dalmau Ramírez. Senador, buenos días, bienvenido a PAB. Perder una figura que fue además maestro de otros periodistas, que ha sido ejemplo de un periodismo insobornable, es algo que sacude al país y a la clase periodística sin duda alguna. Puerto Rico pierde un periodista en un momento histórico clave. Para PAB ha sido difícil. El país ha perdido un periodista. La universidad ha perdido un amigo. Todavía estamos superando el golpe, todavía no lo creemos. Estamos sintiendo minuto a minuto que nos falta, que ya no está. Puerto Rico y el sur lo sienten. Sienten el vacío que ha dejado en las ondas radiales de la emisora WPAB 550 del cuadrante AM, uno de los baluartes de la prensa radial. El periodista y director de noticias mayagüezano José Elías Torres Montalvo, quien por más de 3 décadas se distinguió por una potente voz que llevaba, con un alto sentido de ética periodística, al análisis profundo de temas que aquejaban a Puerto Rico, ha dejado un espacio que será difícil de llenar. Y tenía un sentido muy estricto de la ética periodística. De hecho, y de servir a su país, ¿no? Yo sé de ofertas buenas de empleo que se le hicieron y él las rechazó porque pensaba que no iba a tener la misma libertad que tenía aquí para entrevistar a la gente. En los momentos que vivimos, con tanta presión económica y comercial en los medios, lograr lo que logró José Elías y esa independencia, esa autonomía, esa determinación a decir la verdad, no importa lo que cueste. También lo comentaba Ricardo Santos en una entrevista que tuvo con nosotros, eso le costó mucho a José Elías, pero aún así insistió. Por eso es que nosotros también planteamos, pero José Elías no era solamente un comunicador, un maestro, es que era un periodista de vocación. Cumplió a cabalidad con los principios y con los valores que ensalzan nuestra profesión. José Elías fue una persona que se abrió paso en el periodismo y se educó antes de llegar al periodismo. Era un historiador que conocía la trayectoria de este país y eso le ayudó grandemente a hacer un periodismo de altura. Siempre iba preparado a las conferencias de prensa y a la verdad que se nos da un gran ejemplo de una persona dedicada que puso todo su intelecto para hacer un buen periodismo, que es lo que necesitamos a veces en este país. José Elías Torres deja un espacio y un legado, me parece a mí, de profesionalismo, de seriedad y profundidad en la conversación política y social del país, que me parece que debe servir de ejemplo a los comunicadores que vienen luego de él. Un riguroso entrevistador, intenso en la discusión, que siempre cuestionaba con actitud convincente. De hecho, se preparaba meticulosamente previo a cada entrevista. Era un examen comprensivo, había que hacer la tarea. José Elías le decía a la gente, quiero hablar sobre este tema y este tema. Tampoco había ese juego de sorprender al entrevistado, preguntas capciosas, ¿no? O sea, era todo, usando la analogía del béisbol, era pelota dura, pero era por encima del plato. El que venía a entrevistarse con José Elías sabía. Y los que se atrevieron a no saberlo, pues sufrieron las consecuencias de recibir, ¿verdad? Cortar la entrevista, decir, mire, usted no está preparada para esta entrevista, vamos a pararla en este momento. Muy sagaz, inquisitivo, conocedor. Él no hacía nunca una entrevista sin prepararse. Leía de todo, como te dijo el señor Jiménez antes que yo hablara contigo. Se leía todo lo que tuviese que ver con la próxima entrevista que iba a realizar mucho antes de hacer la entrevista. O sea, él se programaba. Y la gente, los entrevistados se sorprendían del conocimiento que él tenía sobre los temas, y no era experto en ninguna de esas áreas, es que sencillamente se hacía su asignación, como decimos. A principios de los años 2000, cuando Hugo Chávez era presidente de Venezuela, se estaba reescribiendo la Constitución de Venezuela. Y José Elías entrevistó al cónsul venezolano en Puerto Rico. Y lo entrevistó especialmente sobre la Constitución que
que se estaba reescribiendo en Venezuela. Después de la entrevista yo me quedé hablando con el cónsul y me confesó, mira, yo he estado como en 4 emisoras en Puerto Rico de radio y televisión y nadie se había leído la Constitución completa como José Elías. De hecho, en alguna de las preguntas que él me hizo, yo mismo tuve que consultar la Constitución para poder contestársela. Todos los miércoles nos comunicábamos desde las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, para compartir información relacionada a la edición de la semana. Él quería saber qué era lo que era nuestro material de portada. Y entonces lo compartíamos y le dábamos entonces algunos puntos sobresalientes y él los desarrollaba durante todos los miércoles. Pero no era solamente los miércoles, también teníamos intercambios a cualquier momento. Además, tan reciente como el mismo día de su muerte. A las 6 de la mañana nos escribimos para desearle que saliera bien en el proceso quirúrgico que le esperaba ese día. Y me contestó a las 6:03, para adelante, hermano. Yo voy a extrañar mucho esas entrevistas, porque además de haber sido entrevistas que eran de mucha sustancia, de mucho contenido, de mucha conciencia solidaria de parte de José Elías sobre los asuntos que ocurrían no solo en la zona sur, en Puerto Rico en términos generales, lo que el país no escuchaba, que eran nuestras conversaciones de sobremesa luego de esas intervenciones, eran conversaciones realmente aleccionadoras, conversaciones que demostraban el profundo amor de José con su pueblo, con su país y con sus aspiraciones a lo que debemos ser como puertorriqueños y puertorriqueñas, y realmente es una gran pérdida. Fue maestro de historia de profesión, impartió clases en diversos centros educativos de Mayagüez, pero esa vocación de educar la llevó a otra de sus pasiones, los micrófonos. En 1990 surge la oportunidad de hacer un programa de radio en Wora AM, aquí en Mayagüez, los domingos por la mañana, cuando se supone que nadie escucha radio a esa hora, un domingo por la mañana. Y José Elías convirtió ese programa en un programa prácticamente de referencia en aquella época, porque llamó la atención de que este señor, que nadie nunca lo había escuchado por la radio, fuera una persona tan informada, porque él estudiaba, él leía, él se preparaba para sus programas. Y cuando entrevistaba a gente, de verdad era del tipo de persona que sabía de lo que preguntaba y no preguntaba tonterías. En un momento dado, a mediados de la década de los 90, coincidimos, José Elías, el compañero Orlando Muñiz y este servidor, en un bloque de programas en Radio Útil, cuando Radio Útil era propiedad de Gilbert Mameri, que en paz descanse. Nosotros, cada cual tenía su programa con su nombre, pero los tres juntos nos hacíamos llamar el imperio de la radio, aquí en Mayagüez. Y prácticamente dominábamos la audiencia en aquella época en lo que era la radio AM local. A finales de 1999 comenzó a laborar en WPAB, convirtiéndose en director de noticias en 2000. Reenfocó el estilo de noticias de esta reconocida emisora. Cuando llegó José Elías, que tenía un trasfondo académico, se reenfocó, ¿no? El estilo de noticias, y en vez de estar entrevistando a políticos todo el tiempo, pensamos que cuando se trataba de un asunto, buscar a alguien de la academia para que hablara del problema, ¿verdad? Y ese fue el gran reenfoque que se dio a través de José Elías desde que él llegó. Cuando él llegó ya existía el espacio que se llama Hoy Mismo, que era Mañanero, una revista noticiosa mañanera. También cuando él llegó existía el espacio de los sábados, él cambió el formato por completo, el programa Ancla de los sábados. Así que aprovechamos la coyuntura del 11 de septiembre para crear un espacio donde todos los días se hablara de lo que pasaba en el mundo. Y al principio mucha gente se rió, decía que estábamos dándole vueltas a la noria. Pero después del 11 de septiembre empezaron a llevarse jóvenes puertorriqueños a pelear en Irak. Y de momento lo que estaba pasando al otro lado del mundo era muy importante para muchos puertorriqueños. Nos dimos cuenta también con el precio del petróleo. Fue un espacio que se hacía de 2 a 3 de la tarde todos los días, con noticias internacionales, con entrevistas. Como educador, siempre se mantuvo comprometido con los temas de la educación en el país, y la Católica se convirtió en una de las fuentes en sus programas. La relación de José Elías con la universidad siempre fue una de respeto,
de colaboración y de entendimientos. Nos encontramos muchas veces en su programa para hablar de los asuntos del país. Hay temas que eran importantes en la vida de José Elías, en la vida de él como periodista, pero uno de ellos era la educación. De hecho, ¿cuántas personas se referían a José Elías como el profesor José Elías Torres? Comenzó como maestro, después se movió al periodismo, pero siempre mantuvo su vinculación, su preocupación con la educación. La última vez que estuvimos en su programa fue el 15 de junio, cuando dialogamos sobre el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, así como el estudio en curso sobre los trabajadores en Puerto Rico ante la situación de la pandemia del COVID-19. Siempre nos llamó su atención su profundidad, su erudición y su respeto a los entrevistados. José Elías también se destacó como escritor. Tras entrevistar desde el clandestinaje al líder machetero Filiberto Ojeda Ríos, publicó en un libro la transcripción completa de la entrevista. Igualmente publicó las ediciones Pedro Rosselló, entrevista a un gobernador estadista populista, y Francisco Sayas Seijo, una vida al servicio público y luchas políticas ponceñas. Indudablemente la pérdida de este veterano periodista natural de Mayagüez, pero hijo adoptivo de la ciudad señorial, ha consternado a todo Puerto Rico, particularmente a sus amigos y oyentes de la región sur, quienes ya no podrán escuchar más su voz ni su riguroso análisis todos los días desde aquí, desde los estudios y micrófonos de WPAB. Como profesional de las comunicaciones, yo también tuve la dicha de conocerlo y compartir con él largas conversaciones sobre asuntos que le preocupaban al pueblo. Es que así era él. Quienes lo conocían coinciden en que más allá de destacarse como un respetado periodista de investigación, José Elías era un extraordinario ser humano. Él tuvo un rol muy importante en nuestra vida. Él ayudó con la crianza de mi nene. Mi nene ahora tiene de 9 años y fue criado por él y por su esposa, por mi tía. Así que él es el segundo papá de mi nene. Él estuvo allí, quería jugar deportes con él. Él llegaba del trabajo para jugar con mi nene. Él siempre estaba pendiente. Ese era su hijo. José Elías Torres y yo nos criamos en el barrio Quebrada Grande de Mayagüez. Y juntos fuimos a la escuela, estuvimos siempre compartiendo en los deportes, en las actividades de la comunidad mayagüezana, porque él era un precursor de un amor a Mayagüez extraordinario. De la misma manera que era enérgico en la crítica, era también enérgico consigo mismo. Y muchas veces le tomó mucho tiempo aceptar que había cometido un error, pero cuando lo hacía, cuando reconocía que había cometido un error, hacía y deshacía lo que fuera necesario para corregirlo. Hay que reconocer que también así de enérgico era con otros, también lo era consigo mismo y siempre procuró corregir los errores que cometía. Y eso es admirable, de eso yo he aprendido y eso me lo llevo. A veces discutíamos, a veces diferíamos. Cuando se finalizaba él me decía, ok, vamos para adelante. Y después, en su memoria, nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a dar para adelante. José Elías Torres falleció a los 56 años el lunes 16 de agosto de 2021. Su legado quedará plasmado en la historia. Deja ahora un gran reto para la industria radial y periodística del país. Hay un desafío de quienes van a continuar llevando adelante ese mensaje de la conciencia de la patria, de la conciencia del país, de los asuntos importantes de la salud, de la educación, de los más pobres, el asunto del ambiente, asuntos que eran tan importantes en su vida. Es muy difícil llenar esos zapatos, ¿verdad? Obviamente yo no creo que querramos duplicar el trabajo que hacía José Elías, porque no es posible. Que descanse en paz el colega José Elías Torres Montalvo. Javier Galarza, Yalibeth Rodríguez, Huellas del Futuro informa.